Muy buenos días, es miércoles 19 de agosto de 2026, son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos dando inicio un poco tarde a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala y hoy me acompaña Josefina Ríos. Y los prisioneros. Y los prisioneros. Qué buena. Sí, pues ayer se dictó... No, qué buena canción, digo. No, qué buena. Ayer se conocieron las medidas cautelares en el caso Sartor. Se habían ido conociendo, hay 11 imputados, Sí. Faltaban los últimos 4. Claro. Que eran los que enfrentaban cargos más gravosos. Y que se sospechaba que podían... Sí, había bastante información al respecto de una posible cautelar, la máxima cautelar en la prisión. Entonces, los hermanos Larraín y el señor Clark y el señor Yáñez finalmente quedan en prisión preventiva. Los 3 primeros en Santiago 1 y el último en Capitán Llaver, anexo Capitán Llaver. Anexo Capitán Llaver. Creo eso tiene una razón de seguridad, sí, que es importante mencionarla. Dale, a ver. Más allá de que la prisión preventiva es una cautelar que está establecida en la ley y que así está muy bien, estamos hablando de gente que todavía no ha sido juzgada, es gente que está siendo investigada y que según la jueza hay delitos que pueden ser acreditados. Sí, mira, yo tengo una preocupación. Pero espérate, un segundo. Pero que a ti te priven de la libertad por las razones que establezca la justicia no implica que pongan en daño o en peligro tu vida. Tu integridad física. Tu integridad física e incluso tu vida en ciertos casos. Es por esto que había mucha preocupación o alerta respecto a dónde cumplirían la cautelar estas personas, porque además se sabía que habían pocos cupos en Capitán Llaver, que cumple con las medidas de seguridad para las personas que ahí cumplen estas cautelares. Finalmente, Michael Clark es destinado a Capitán Llaver y ahí me imagino que primó un criterio respecto al peligro que enfrentaba en caso de tener que ir a un penal más común, donde probablemente se habría visto enfrentado a la furia de los hinchas y también de los contrahinchas de la Universidad de Chile. Recordemos que era presidente de Azul Azul. Y en el caso de los hermanos Larraín, sobre todo Pedro Pablo, que también tiene un rol ahí, me imagino que existirán las condiciones para asegurar su integridad física, porque no es menor al riesgo que los que están expuestos. Sí, mira, yo tengo varias preocupaciones que creo que es interesante discutir en este caso. La primera, y que no tiene necesariamente que ver con el caso, es el uso que se está dando en Chile a la prisión preventiva. Me comentaba alguien el fin de semana que una de las características de los países cuyos sistemas de justicia no funcionan es el uso indiscriminado de este tipo de herramientas para castigar, siendo que no son castigos. La prisión preventiva no es una pena. No, es una cautelar. Es una cautelar. Y tiene algunos, yo no soy abogado, pero los abogados que nos escuchan quizás nos pueden acotar, tiene algunas razones bien, que son pocas y tienen que estar bien fundadas. Es ser un peligro para la sociedad, para la seguridad de la sociedad, tener la capacidad de influir en la investigación de la causa, digamos, influir negativamente, o tener peligro de fuga, entre otras cosas. No sé si hay alguna más. Creo, no sé si en este caso particular, pero en general en los últimos casos de connotación pública, que estamos ante un uso cada vez más sensacionalista, diría yo, de la prisión preventiva, ¿ya? Habiendo dicho lo anterior, otra preocupación que tengo, estimada Josefina Ríos, que yo creo que en el caso Sartor, y ahora sí entrando en el caso, el principal tema que está en juego, igual que en todos estos casos de escándalo financiero, es la fe pública y la confianza en el sistema. Chile se precia todavía, creo yo, de tener un sistema financiero serio, robusto, bien articulado y que cuenta con ciertos chequeos y con ciertas como barreras que permiten que la gente pueda invertir sus ahorros sin la necesidad de estar haciendo cada uno una investigación profunda, detectivesca de las contrapartes, ¿no es cierto? Claro, porque existen instituciones que debieran estar justamente velando para que las condiciones se cumplan. Claro, porque uno confía en que el la sistema... CMF está haciendo su pega, Sí, pues, entonces, que los sistemas de control están haciendo su pega. Por un lado, yo creo que, como decía aquí, lo más grave es la afectación de la fe pública. Como decía ayer la jueza, la falta más grave a la cual están acusados estos señores es haberle fallado a las personas y empresas que pusieron sus recursos con ellos. Pero a mí yo me cuestiono también, estimada Josefina, el rol del regulador acá, de la autoridad. Muchos se lo cuestionan. ¿Dónde estaba, y voy a decir con todas sus letras, dónde estaba la CMF en todos estos años, cuando pareciera ser que había una institución financiera
Que no estaba cumpliendo con los estándares. Claro, claro. Yo tengo la sensación de que eso ha cambiado en la institución reguladora y fiscalizadora, que es la CMF, y que hoy día hay una conciencia mayor del rol que realmente tienen que cumplir. O sea, claro, la CMF no es una receptora de hechos esenciales. Debiera tener un rol mucho más proactivo en la regulación y observación de las condiciones del mercado y las instituciones a las cuales les toca justamente regular. Si para recibir hechos esenciales... Pásemelo a mí, digamos. Pásemelo a mí o pásenselo a un computador y lo vamos archivando y ya está. Yo tengo la sensación, fíjate, que la nueva administración de la CMF, que está impulsando muchos cambios, tiene conciencia de esta brecha que quizás existió en el pasado, y ojalá que, mirando hacia adelante constructivamente, las entidades fiscalizadoras se dediquen a esto, a custodiar la fe pública, digamos, a resguardar los principios, más que a estar metiéndonos llenos de burocracia por todos lados. Ahora, tomando justamente tu comentario, y yo coincido contigo, hay que tener ojo en cómo uno usa los instrumentos que te da la justicia para operar, para investigar, para hacer que un procedimiento cumpla con las condiciones esenciales. Sin embargo, en este caso particular, y creo que probablemente también esto ha influido en la decisión de la jueza, tiene que ver con que es primera vez que un caso con esta relevancia está sujeto a la nueva ley de delitos económicos. Claro. Por lo tanto, se va a fijar cierta jurisprudencia. Y además, como bien dices tú, como se atenta contra el sistema, contra la fe pública, me imagino que en estas decisiones hay un efecto ejemplificador que quiere dar la justicia respecto a la importancia y a lo grave que es justamente cuando tú decides defraudar esa fe. Claro. Además del defraudamiento físico que hay justamente con los aportantes, que son las primeras víctimas, evidentemente. Pero acá hay una víctima secundaria, que es el sistema, que somos todos los chilenos que con confianza invertimos en uno u otro instrumento o creemos que el regulador está detrás de nosotros para hacer que esto funcione. Entonces, en ese sentido, y si bien comparto la idea de que no hay que abusar de las cautelares, porque no es un castigo, creo que acá hay una decisión de una señal importante respecto a cómo debe funcionar y qué pasa si no funciona este sistema. Bien, oye, ayer el Banco Central publicó el PIB 0,2% negativo, esto es segundo trimestre, año 2026, una mala cifra. Yo creo que nadie esperaba mucho más, digamos, lamentablemente. No, pero igual yo creo que se abrigaban pequeñas esperanzas. Esperanzas, sí. Sí, bueno, lo último que se pierde. Toda la apuesta está lanzada hoy día al impacto que va a tener los cambios regulatorios, los cambios, particularmente la ley, la mega reforma. Sí, la ley de reconstrucción. Y también el esfuerzo que está haciendo el gobierno en potencial de inversión. Yo tengo la impresión de que acá se confluyeron varias cosas. Es más o menos lógico, lo dice también el Banco Central. Pero hay el impacto del tema de las bencinas, digamos, junto con... Sí, eso fue muy fuerte. La caída de arrastre que tenía la actividad económica ya desde el primer trimestre del año. No, la caída del sector minero, que fue muy relevante. La caída del sector minero. Y que también tiene mucha relación que tendemos a olvidar. Recordemos que el primer semestre del año pasado, que es nuestra base de comparación, estaba todo el frenesí respecto al stock de cobre, porque no sabíamos qué iba a pasar. Donald Liberation Day, y qué iba a pasar justamente con los aranceles del cobre. Entonces Estados Unidos y el mundo se sobreestoqueó de cobre, y eso obviamente tuvo algo tiene, pero es larga o sea, en el fondo no es como que tú puedas llegar y aumentar mucho las producciones, digamos. No, evidentemente. Pero sí hay un efecto definitivamente con lo que el alza de precio, el frenesí que se manifestó. El segundo semestre va a ser mejor que el primero, eso lo ha dicho todo el mercado. Es que tampoco es tremenda fiesta, porque el uno se supone que se cree que se está apostando el 1%. Entre el 1 y el 1,5. Eso es como nada. Es pocazo. Nada, ya. De esperar que sea mejor, porque como para ponerse a llorar a grito. Tal cual. Oye, el presidente Castro hoy día viaja a la región del Biobío a participar de un seminario. Ya. Y bueno, ¿Qué? ¿Un seminario respecto a? De temas de empresa, entiendo, no sé exactamente de qué el seminario. Se movía la gremial de la Araucanía, pero... No, pero este es Biobío. El Biobío también, son unas máquinas. Sí, gente de mucha... ímpetu, muy proactivo. Claro.
Oye, y hay un tema por ahí que yo creo que va a ser tema el día de hoy, que tiene que ver con ese enredo que hubo con las concesiones las concesiones que se supone que estaban listas, al final no estaban tan listas, las pararon justo antes para construir 2 corredores de buses en la zona de Concepción, Ya, Concepción Talcahuano. ¿Ya? cuéntame ese caso. No, estos son 2 proyectos por un total más o menos de 450 millones entre 400 y 450 millones de dólares totales, que Ya. estaba, bueno, no sé cómo se llama, pero ya se había asignado la concesión a un conglomerado español. Y hace algunas semanas el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y luego el Ministerio de Transporte anunciaron que no había plata Ya. para construirla. Ese fue el primer anuncio. El segundo anuncio, que vino rapidito porque viajaron los parlamentarios de la zona, hubo un intercambio bien agresivo en el Congreso con el ministro Quirós, Ya. de incluso parlamentarios oficialistas. Imaginado. Incluso viajó el gobernador, gobernador digo, el señor Yacaman, a Gobernador, sí. juntarse con el ministro de Hacienda y con el ministro de Interior. Y finalmente, como que echaron pie atrás un poquito y el Ministerio de Obras Públicas junto con Hacienda dijeron que si bien las concesiones no se podían hacer, los proyectos sí se iban a hacer, pero ya no vía concesión, sino bajo el presupuesto de vialidad. Lo iban a meter dentro del presupuesto anual de vialidad, inversiones del ¿Eso MOP. no es más caro? No, es que más caro, no, yo no sé si es más caro o no más caro, pero lo que es curioso, como argumento digo, es que si el argumento es que no hay plata hoy, cuando una familia no tiene recursos para comprar una casa, pongamos un ejemplo muy simple, ¿qué es lo que hace? Ahorra. No, pero ya, ahora para el pie, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que, si la casa vale 100 y tú no tienes los 100 hoy día, ¿qué es lo que hace? Una casa más barata. O va al banco, ¿no es cierto? Y También pide un no te crédito, endeudas, pide un claro. crédito hipotecario, que es lo más normal que hay. Entonces, la concesión es, entre comillas, un crédito hipotecario para el gobierno. Porque en este caso la concesión no era con pago de los usuarios, sino que era el gobierno pagando en cuotas, digamos, el costo del... Ya no era, claro, no había un peaje de por No había un medio. peaje. Claro. Entonces, yo no entiendo muy bien, y lo digo bien honestamente, por qué es mejor para el gobierno, en caso de que no haya plata, que te toque el argumento, Claro. hacerlo con el presupuesto de vialidad que vía concesiones, digamos. No sé. Yo tampoco entiendo mucho, ¿no? ¿Era algo contable? Puede ser, no lo sé. Pero bueno, y la pregunta más de fondo, y yo creo que esta sí es una cosa que hay que discutirlo en serio, es que ojo con estas señales que uno da cuando se habla de concesiones, porque el sistema de concesiones chileno es un ejemplo de algo que ha funcionado bien Muy en bien, este país. muy ¿ah? bien. Y yo, de nuevo, la fe pública, ¿no? O sea, yo trataría de preservar ese sistema. Es un activo que tiene Es nuestro súper país. activo. Un activo que tiene nuestro país. La credibilidad y ¿cuál es la palabra? Robusto sistema de concesiones. Sí, y la gente que le cree a los procedimientos. Etc. Ahora, me imagino que hay buenas razones y que esto se va a aclarar, pero ojo con las señales que estamos dando. Aquí hay inversionistas internacionales, conglomerados internacionales que están apostando por nuestro país, que necesitamos que sigan viniendo. Sobre todo cuando además hay una apuesta importante respecto a la reactivación de las inversiones. Completamente de acuerdo, ¿viste? Oye, último tema que te quería comentar entre temas misceláneos del día, que me gustó, fíjate. A ver. ¿Qué te gustó? Hay un proyecto entre 2 empresas farmacéuticas para desarrollar una vacuna para curar un tipo de cáncer, que es el cáncer de melanoma, que es como cáncer de la piel, ¿no? Estas Muy empresas común, son además, Moderna, incidencia. que se hizo Sí, no, con las no, vacunas del del COVID. COVID, y ellos son expertos desarrolladores de de RNS mensajero. Eso, ARN Sí, mensajero. En esa época ya. Bueno, Moderna, que había como que desaparecido un poquito de la primera línea después del Esa COVID. es la que invirtió Bill Gates. Claro, La Moderna. Moderna junto con Merck, que es una farmacéutica internacional muy grande, conocida, muy famosa. acaban de anunciar el día de hoy que en la etapa 3 de ensayos clínicos, 3 ya Es la una última, vacuna. es una vacuna que se usan junto con un tratamiento inmunológico. Pero es previo a que te dé entonces. No, yo no sé si es previo. Porque la vacuna, hasta donde entiendo yo, son preventivas. Yo también tengo la misma impresión que tú, pero se usan en conjunto con un tratamiento inmunológico, así que puede que no sea... Acuérdate que el tema del COVID y el ARN mensajero vino a cambiar un poquito Sí, el claro, ahora concepto. tendría ¿ah? que haber un virus. Claro, que hay algunos cánceres que de hecho tienen una Parece que raíz sí, de virus. Sí, el típico, el cáncer de útero,
Claro, es un virus. claro. Que ya de hecho, El virus sí, del de hecho ¿cómo se existe llama? una vacuna que se la ponen a las niñitas ahora muy chicas Virus en del los papiloma colegios. humano. El papiloma humano, exactamente, ese. que es un virus Tal y cual. que producía justamente cáncer cervicouterino, y ahora se los ponen a las niñitas en los colegios dentro del programa de Y, vacunación a los claro. 12 años, justamente para evitar el desarrollo de ese cáncer. Puede ser lo mismo. La cosa es que la acción, lo que yo no entiendo mucho de vacunas, pero sí entiendo que el cáncer es un tema que nos preocupa a todos. A todos. Y la acción de Moderna en el pre-market está subiendo nada más y nada menos que 90%. 90% del día de hoy. Sabes que tiene mucha incidencia Es que el cáncer imagínate, de ¿ah? melanoma. Sí. Y además que parte tranquilito así y después es muy agresivo y se expande muy rápido, rápidamente, claro. sí. Y la acción de Merck subiendo 10% menos, porque obviamente aquí el que la lleva es Claro, Moderna. el aporte tecnológico probablemente Claro. viene de Moderna. Pero yo creo que lo más interesante es que siempre se habló cuando se conocieron estos nuevos métodos de ARN mensajero, Sí. que esto iba a servir para desarrollar nuevas técnicas de control de enfermedades como el cáncer, ¿no? Sí, y me imagino también de enfermedades autoinmunes que están con mucha prevalencia hoy capaz. en día. Sí. Así Es que una muy buena noticia. noticias farmacéuticas, ¿viste? No, nos gustan las, Te traía las noticias farmacéuticas. Sí, sí, sí. Ya. ¿Vamos? ¿te Sí, parece? saludemos a nuestros Sí, saludemos a nuestros auspiciadores y después tenemos dos tremendos invitados. Sí, sí. Independencia Administradora General de Fondos es el mayor fondo de renta inmobiliaria en nuestro país, además el mejor equipo de inversiones en este Lejos. tipo de activos. Búsquelo usted, esta gente sí sabe lo que hace. Independencia Administradora General de Fondos. Y hoy BCI nuevamente es reconocido como Best Wealth Management Bank y Best Private Bank Chile 2026. Dos grandes reconocimientos del Global Banking and Finance Review que refuerzan su liderazgo en inversiones, entregando una plataforma global, asesoría de excelencia y el respaldo de BCI, el banco que te prefiere a ti. Oye, el gobierno ahora nos tiene a todos conversando sobre temas de seguridad y crimen organizado, ¿no? Vamos a tener Colaboradores. conversando al respecto. Colaboradores, proveedores, clientes, lamentablemente pueden estar vinculados a una red criminal y convertirse en tu próxima crisis. La típica que uno dice, pero ¿cómo va a llegar a mí? Bueno, No lo vi. aquí te puede llegar a ti. Anticípate con RegCheck. Es un software de compliance que genera mallas delictuales, envía alertas transaccionales y detecta anomalías, entregándote un scoring detallado del riesgo. Agenda una reunión en regcheck.com. Ya la verdad que ya muchos saben, esto no es novedad, que A ver. tener un departamento arrendado no siempre significa tranquilidad. No necesariamente significa dividendos todos los meses, mi platita que me llega sin ningún problema. No. Eso ya la verdad que es un problema que está bastante extendido entre la cobranza, los arreglos, la coordinación con los arrendatarios, la operación puede volverse realmente un dolor de cabeza. Entonces confía en los profesionales, confía en gente que sabe hacerlo y lo hace bien. Y me refiero a Asset Plan, que administra profesionalmente miles de propiedades en Chile para simplificar justamente este proceso. La solidez de Random, de Manager y de Flexline evolucionó hacia una nueva era. Nace Ramaflex, el ecosistema ERP en la nube que potencia la gestión estratégica con inteligencia artificial. Descubre más en ramaflex.cl. Oye, ayer en la tarde, a eso de las 7:30, A ver. fui invitada a un conversatorio súper entretenido. Exponía Ascanio Cavallo. Oye, entretenido, hizo un panorama respecto al mundo. Además, la convocatoria eran puras mujeres, pero todas súper entretenidas. Académicas, abogados, periodistas, empresarias, sociólogas. La verdad que muy entretenido el grupo. Se produjo una conversación súper entretenida. Esto es unas conversaciones que se organizan en Casa Costanera. Sí, yo te iba a decir, es obvio que es Obvio, Casa Costanera, ¿a dónde va a ser? Olvídate lo lindo, en el cuarto piso, en el roof. De hecho, son las roof conversation, algo así. Roof Talks, dijiste. Roof Talks. Roof Talks. Eso dije, Que a mí me gustó mucho el nombre, Roof Bueno, Talks. Roof Muy Talks. bueno. Claro, oye, y te reciben en el cuarto piso donde están los restaurantes. Nosotros, esto fue ayer en el Carmine. Olvídate la comida exquisita que nos dieron. Nos bien encima. atendido, lo lindo que estaba el lugar. La verdad que muchas gracias por la invitación y vayan a Casa Costanera, que Sí, está todo súper estacionamiento precioso. mismo, El estacionamiento cerca. es fácil, todo funciona, los ascensores perfectos, se demoran poco, te atienden regio, no, fantástico. Extraordinario. Así que muy recomendado.
Muy bien. Oye, tenemos en estudio a nuestro primer invitado del día de hoy, don Eduardo Puley Pelisola. Él es director de Emprende tu Mente, ex directivo de varias empresas, emprendedor actualmente. ¿Cómo le va, don Eduardo Puley? Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación y muy bien todo. Bienvenido. Sí, yo no sé cómo presentarte, pero te vamos a hablar de Emprende tu Mente al menos para empezar, O ¿no? emprendedor serial. A mí me Emprendedor, encanta sí, ese nos nombre. contaba que tenía como no sé Sí, cuántos emprendimientos. sí. Oye, Emprende tu Mente es a esta altura bien icónico dentro del ecosistema de emprendimiento chileno, pero ya no es solo Chile, esto es como global. Yo no sé cuántos eventos de este tamaño se hacen en el mundo. ¿Qué cosas nuevas, qué cosas mantiene la edición de este año de Emprende tu Mente? Bueno, mira, quizás explicar un poco qué es Emprende tu Mente en dos líneas antes para gente que Dale, quizás dale. que no lo conozca. Emprende tu Mente es una instancia en que buscamos conectar a todo el ecosistema del emprendimiento nacional y ayudar a los emprendedores chilenos a conectarse y a crecer, expandirse mediante conexiones uno a uno. Hay muchos eventos de emprendimiento en que van los expertos. La gracia de Emprende tu Mente es que va desde el que está partiendo, desde el que está consolidado, el que quiere expandirse internacionalmente, y por el otro lado va la empresa, va el ejecutivo de la empresa, va el gerente de la empresa, van los presidentes de grandes empresas, y todos estamos juntos en un parque, en un abierto, en el pasto, uno a uno, produciendo esas conexiones que se dan en muy pocos otros lugares. Oye, ¿Ok? es súper entretenido esto y además cómo ha ido creciendo. La historia de TM, bueno, ya es conocida, partió en un asado de verano entre un par de amigos y esto prendió y se fue uniendo mucha gente. Hoy es una tremenda institución que incluso atrae la visión de inversionistas extranjeros. Entiendo que España es el invitado de este año. Cuéntanos un poco. Llegamos ahora a India, me Era acuerdo. India, Era sí. India, sí, Y este sí. año es España, que es un importante socio comercial para nuestro país. Me interesa saber esas conversaciones, cómo se va produciendo ese intercambio también internacional de lo que es la institución. Mira, hemos ido creciendo y evolucionando un poco junto a las dos preguntas que hicieron. Partimos con este asado, 1000 personas, llegamos a la Corfo, teníamos 5000, 10.000 personas, nos fuimos al Parque Bicentenario, tuvimos 30.000, 40, 55.000 personas el año pasado. Ahora, hemos ido dando un toque de internacional en el sentido que queremos que el emprendedor chileno tenga esa visión global. Y la forma de conectarlo es que hacer que todas estas instancias de emprendimiento de inversionistas internacionales vengan a Chile a verlo. Y tenemos más de 30 países que están viniendo a Emprende tu Mente este año. El invitado especial es España, significa que va a haber un pabellón de España con empresas españolas, inversionistas españoles, buscando contacto con emprendedores chilenos. Entonces, ese carácter hace que el emprendedor chileno no mire solamente el mercado chileno, sino que tenga las herramientas, las conexiones, los contactos para mirar el resto del mundo. Ahora, cuéntanos un poco cómo funciona Emprende tu Mente el resto del año, porque claro, uno va al Parque Centenario y ve esta cuestión inmensa y se nota que hay mucha pega, pero dice, ¿quién organiza esto? ¿Cómo lo hacen? En el fondo, ¿cuáles son las etapas? ¿Y en qué estamos hoy día de cara a lo que va a ser este año la versión? Mira, Emprende tu Mente es una corporación sin fines de lucro. De hecho, todos los directores ahí somos absolutamente ad honorem, pero sí tenemos un equipo chiquitito de 10 personas, cabros todos jóvenes, 10 personas hacen todo esto, pero bueno, son las bestias. contratados full time el año completo. Pero en la medida que se acerca el evento, se necesitan manos y hemos ido aprendiendo eso a veces a porrazo con el tiempo de Claro. equivocaciones, algunos desórdenes, nos pasaban años, se nos juntaba gente en la fila. O sea, organizar un evento de 1000 personas, pasar a 50.000 personas. Entonces, se ha ido incorporando gente y 2, 3, 4 meses antes del evento empiezan a entrar más gente a ayudar. Y yo diría que la semana antes del evento podemos tener 50 personas full time dedicadas a organizar el evento. Ya, pero hoy día ya las actividades, los circuitos, las cosas que van a ver en el evento este año ya están claras, están listas. Absolutamente, absolutamente, ¿no? De todas maneras, mira, tenemos este año en el parque, son 3 hectáreas prácticamente, nos tomamos el parque completo ahí de Bicentenario, la Municipalidad de Vitacura, un partner nuestro que nos ha apoyado, Superimportante, sí, sí. completamente. Y O sea, desde la Perezujo hasta el Mestizo, digamos, completo. absolutamente, ¿eh? exacto, tenemos el parque completo, completo. Enorme. Y las actividades, mira, hay como 3 tipos de actividades. Una son las Hay que ir con mapa. bueno, hay mapas, hay mapas. Eso es lo que hemos progresado mucho. Sí. Originalmente tú te perdías y no sabías Sí, dónde había era cada muy cosa. difícil, claro, Te era costaba difícil. encontrar una charla o era inventor, no llegaba y hoy día tenemos un mapa interactivo, lo podéis ver digitalmente, también lo imprimimos como para que lo tengáis a mano y por eso llegas al lugar que corresponde. Entonces, te decía que hay 3 tipos de actividades. Las charlas que son más tradicionales, ¿no es cierto? O sea, distintos formatos, charlas chiquititas en stand, hasta charlas masivas grandes, en los 2 escenarios grandes que tenemos, que hay 1000 personas viendo cada una de esas charlas. Eh,
y tenemos los stands donde o empresas o emprendedores presentan sus productos, sus servicios, y además tenemos todas estas actividades de conexión, de las mentorías, las ruedas, en que forzamos o ayudamos a tener estas conversaciones uno a uno entre algún emprendedor y un mentor o algún experto, y ahí tenemos la rueda de contactos, la rueda El de la ascensor, el Superentretenido, ascensor, claro. los autos Sí. eléctricos, los Tesla, el globo, y subís en un globo y está ahí a 100 metros Es sobre el suelo. genial, es muy Te creativo. obliga a conectarte y a conversar, porque no toda la gente tiene el desplante para... Cuando tú lo fuerzas y lo sientas Claro. al lado, obligas un poco a que la gente se abra y converse. Eduardo, además de director de Emprende tu Mente, tú también has tenido pasos súper importantes en empresas como Google, Microsoft, Apple, y con tu experiencia desde el mundo tecnológico, ¿cómo estás apreciando los desafíos de las empresas, de los emprendimientos y también del talento nacional en estas áreas que son tan importantes y que me imagino que ustedes desde Emprende tu Mente también están mirando? Sí, claro. Bueno, tocaste tres temas que cada uno da para una semana de programas completa, ¿no es cierto? O sea, el talento, ahí tenéis un tema. Obviamente hay un tema de educación, de cómo se está entrenando a la gente, cómo están aprendiendo todo. Y bueno, nosotros cumplimos ese rol de conectar a la gente, que vean lo que está pasando y que vean cuáles son los caminos por donde tienen que ir hoy día desarrollándose. Y si ya no eres estudiante y eres profesional, tienes que seguir estudiando, aprendiendo, y hoy día está lleno de herramientas para aprender. Eso por un lado. Segundo, los emprendedores. Yo diría que son los que están más aprovechando esta ola de tecnología que venimos hoy día, ¿no es cierto?, surfeando todos y tratando de surfear los que somos más antiguos, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, los emprendedores la vienen aprovechando muy bien y se crean empresas aprovechando la IA y todas las tecnologías actuales, y con esas empresas son Ahora, capaces de se crean y pasar. desaparecen también, porque va tan rápido también la IA que al final es un desafío, permite la creatividad y permite crear empresas a muy bajo costo, pero también empresas que muchas de las cuales mueren en el camino porque la IA las va sobrepasando Es parte también. del ciclo. Eso siempre se dio parte Sí. del ciclo, siempre un 90% de los emprendimientos ha Claro, lo muerto, que y pasa es que ahora el ciclo es más rápido el ahora. ciclo está cada día más rápido y las barreras de entrada desde el punto de vista de la tecnología han bajado muchísimo. Pero por eso hay grandes oportunidades para el emprendedor, pero también tiene que aprender mucho, y por eso espacios como Emprende tu Mente, de que un mentor te hable, que te explique, que alguien te cuente su experiencia, te aumenta esa probabilidad de que tu startup sea exitosa. Y el último punto que nombraste son las empresas. Las empresas grandes, medianas, también han aprendido que no pueden desarrollar todo desde adentro. Tú puedes tener un área de innovación, de desarrollo, pero esa área jamás va a tener todo el conocimiento. Entonces, el emprendedor le da acceso a la empresa a hacer un partnership, aunque sea un emprendedor chiquitito, una empresa que está partiendo, le puede agregar valor al más grande de los bancos o al retailer más grande. Y esas son las conexiones que buscamos juntar. Eduardo, ¿tienen alguna medida ustedes del impacto que ha tenido Emprende tu Mente a lo largo del tiempo, las últimas versiones? ¿Hay algún número o algunos números que tú nos puedas mencionar? Porque claro, dijiste 55.000 personas. Eso ya es una locura, digamos. ¿Hay alguna medida como de, no sé, empresas que se hayan formado, deals que se hayan cerrado, conexiones improbables que hayan terminado en algo posterior? Sí, mira, nosotros tenemos un informe de impacto que generamos todos los años, pero es un informe que cuesta harto hacerlo, ¿Ya? porque en Emprende tu Mente, a diferencia de las otras organizaciones que promueven el emprendimiento, nosotros somos el ecosistema de los ecosistemas. Claro, Nosotros los convocamos a todos, pero nosotros no tenemos emprendedores ETM. No. claro. Claro. Cuando tú ves una aceleradora, yo tomo 10 al año y los llevo y los ayudo a expandirse. O un venture, yo selecciono 50, y de ahí invierto en... Ellos tienen métricas muy claras porque saben quién llegó y a quiénes le invirtieron. Nosotros lo que hacemos es poner esta fiesta para que las 55.000 personas conversen, y ahí hay miles de interacciones, y nosotros tenemos una herramienta con código QR que tú entras y te vas identificando. Cada vez que hay una conversación, al menos las formales, las mentorías, las charlas, podemos nosotros saber cuánta gente conversó y cuántas estas conexiones improbables se produjeron. Claro. Pero no tenemos una Claro. cifra, por ejemplo, de emprendedores que hayan hecho... Pero sí, cualquier emprendedor chileno que tú conozcas hoy día de cualquier emprendimiento y tú le preguntas, ha pasado por ETM, y No, te va a sin duda. decir que ETM en algún momento lo ayudó, y hoy día los vemos con gorro de posible unicornio. Y hace 10 años estaban con nosotros pichando en una carpa a 50 En un personas. globo. Sí. Claro. En un ascensor. Ya, fecha, lugar, coordenadas y la gente que quiere ayudar, además que nos escucha muchas personas que realmente puede ser mentor o Claro, ¿cómo, que cómo quiere funciona eso? participar. Muy buena pregunta. 19, 20 y 21 de noviembre en el Parque Esto es Disney. jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado. Jueves, Sábado para viernes, familia generalmente. absolutamente. Y se da
el sábado cambian algunas actividades, algunas mentorías van enfocadas a estudiantes universitarios, va mucha gente con los niños, con la familia, porque el emprendimiento es un bichito que se puede aprender desde muy chico. Yo llevo a mis niños desde que son chicos, para Sí. que vean, Mm. para que se Que lean, huelan, sí, ah, para que miren. cachen. Yo hacía lo Bueno. mismo con los míos, los Sí. llevaba cuando no había un día sábado con foco, ahora con mayor razón hay que llevarlo de todas maneras, hay mucho que aprender. Entonces, 19, 20, 21 de noviembre, Parque Bicentenario de Vitacura. Lo importante es que la gente entre a la página del etmday.org, ETM DAI, D-A-Y, ETM DAI. ETM de Emprende tu Mente y Day de día. Ujú. .org, y ahí está todo el programa, está el mapa, están las actividades que se van a desarrollar. Ahí te puedes inscribir a las charlas que quieres atender o a las mentorías si quieres tomar una mentoría o si quieres participar en alguna de estas ruedas o también si quieres ser mentor o quieres ayudar, también ahí está la posibilidad de cómo hacerlo. Ya, genial. Así que todo muy fácil y amistoso. Llegar, Sí. meterse. Se puede y comprar la vamos. entrada, hay early birds, o sea, si usted quiere adelantarse, puede conseguir un precio rebajado, asumo, ¿no? Absolutamente. Mire, las entradas, la verdad que es un valor nominal. Hoy día el Early Bird por un día son 15.000 pesos, pero por los 3 días pagas 21.000 pesos. Claro. Igual es plata, que si vais de 2 a 3 te puede tener un poquito más, pero la verdad es que un evento de esta magnitud en cualquier parte del mundo te cuesta 1.000.000 de pesos. Claro. Entonces, la verdad es que la entrada es más que nada para financiar la misma seguridad, el parque, el Claro, lugar, porque la verdad es que ¿Cuánta gente esperan este año? estamos hablando de 60.000. 60.000. Sí. No, Ambicioso. Muy Sí, bien. año muy pasado bien. fueron 55. Sí. 60. Póngale más, que va a hacer más. Manda más arriba. Oye, muchas gracias, Eduardo, por estar el día con nosotros. Mucha suerte y nos vemos en Emprende tu Mente 2026. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Éxito. Muchas gracias. Eduardo Puley, director de Emprende tu Mente, ex directivo de empresa, emprendedor además. Muchas gracias por estar con nosotros. En un escenario donde las decisiones financieras exigen respaldo real, elegir bien con quién invertir hace la diferencia. Falcom Asset Management, reconocido este año en los Euromoney Private Banking Awards como la mejor empresa independiente de gestión patrimonial de Chile. Este reconocimiento, que se suma a otros obtenidos en el pasado, reafirma su compromiso con una asesoría independiente enfocada en proteger y hacer crecer tu patrimonio. Falcom Asset Management. Y PwC está presente en 150 países. ¿Cómo te queda el ojo? Cumpliendo su propósito de construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes para tu empresa. En Chile son 1.600 los profesionales preparados y listos para acompañarte en tus proyectos más desafiantes. Más información en pwc.cl. Coihue conecta Latinoamérica y el mundo mediante pagos cross-border rápidos y seguros. Su tecnología, que está basada en stablecoins, permite gestionar tesorería. Esto es cobrar y pagar clientes y proveedores internacionales al instante, a través de una plataforma que es rápida, es segura y muchas veces es mucho más barata de las alternativas tradicionales. Coihue, inteligencia financiera que impulsa negocios. Y Cocha Pulse es el primer estudio de bienestar del viajero corporativo en Chile. Son datos, no opiniones. A ver, Y es importante la data, porque eso es lo que te permite tomar buenas decisiones mirando el futuro. Datos que ayudan a las empresas a mejorar la experiencia, productividad y satisfacción de sus colaboradores. Conoce más en cocha.com/corporate. Y Book. Cuando las rendiciones de gastos tardan semanas porque nadie sabe quién aprueba qué, el que al final paga los platos rotos, como siempre, es el colaborador. Ahí en medio. Que menos. Ahí nada que purulando, ver. que no sabe para dónde mirar. Bueno, con Book, sáltate el desorden. Usa Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Y esto al final es felicidad. Sí. Descubre más en buk.cl. Y en el mundo inmobiliario, elegir bien hace toda la diferencia. Por eso, a la hora de invertir, prefiere la innovación, respaldo y confianza de IRC. Conoce más en ircinmobiliaria.cl. Vamos. Acompáñanos en Economía Digital y aprende de quienes están liderando esta transformación. Bueno, en nuestra sección de Economía Digital, hoy nos acompaña don Diego Lizama. Él es socio director del estudio Lizama Abogados. ¿Cómo le va, don Diego? Muy bien por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bienvenido. Vamos a hablar de datos personales y su protección. Y quiero partir con una pregunta así como bien táctica. ¿Vamos a tener ley de datos personales implementada o esto se posterga, estimado? Sí, bueno, una buena pregunta y lo cierto es que incluso los expertos están con la duda, ¿no? A ver, efectivamente esta ley, que es la ley 21.719, que vino a modificar todo lo que es la regulación de protección de datos de una regulación bien antigua que es del año 99,
tuvo una larga tramitación en el Congreso, fue aproximadamente más de 10 años, ¿no? Y se adecuó finalmente a lo que es una legislación comparada, que es el Reglamento Unión Europea del año 2016, que entró en vigencia el año 2018. O sea, nos fuimos a la europea en este caso. Bueno, hay dos modelos ahí. Hay un modelo que es el chino-norteamericano, ¿no? Que es más bien reactivo, o sea, tiene poco de preventivo, es más bien si existe algún tipo de ilícito por parte del responsable, se sanciona, acá es más bien preventivo. Y bueno, esta ley iba a comenzar a regir en principio el 1 de diciembre del año 2026, ¿no? Prontamente. Y bueno, ya existe cierto atisbo de parte del actual gobierno que se va a presentar probablemente un proyecto de ley para poder dilatar, ¿no?, la aplicación. Ahora, esta va a regir, pero todavía estamos con la duda si efectivamente va a ser en la fecha o no indicada. Oye, con tanta dilatación y demora además en la tramitación, ¿no hay peligro de que quede obsoleta esta ley? Bueno, una buena pregunta también. A ver, para ser franco, lo que por lo menos han hablado ciertos expertos respecto al RGPD, que es el Reglamento Unión Europea del año 2018, es justamente que está quedando obsoleta. ¿Por qué? Porque fue especialmente proteccionista respecto del titular del dato, dando poca flexibilidad atendido a lo que son las nuevas tecnologías. Así que sí, es una posibilidad, ¿no? Que eventualmente el modelo preventivo que nosotros enmarcamos de una legislación que, si ustedes pueden ver, igual es relativamente antigua, ¿no? El RGPD del año 2018, estamos en el año Casi 2026. casi 10 años. Efectivamente, ¿no? Teníamos advenimientos importantes respecto a lo Ha que son cambiado los bastante recursos. el mundo y sobre todo el mundo de los datos y la relevancia de esto para el funcionamiento de muchas empresas. Efectivamente, o sea, yo creo que desde ya desde la perspectiva de innovaciones disruptivas, ¿no? O sea, el año 2018, esto de Anthropic respecto a la inteligencia artificial no existía, ¿no? Y hoy en día probablemente la gran discusión que vamos a tener a nivel de datos, más que de las empresas o bien del responsable, va a ser de cómo la inteligencia artificial protege o no los datos personales y bajo qué condiciones se podría aplicar. Cuéntame un poco, Diego, ¿qué implicancias prácticas tiene esto para, o tendría esto para una empresa, digamos, no pensemos en el gran banco, en la gran institución, sino en las empresas normales, medianas, común y corriente? Sí. ¿Cómo me pega a mí, siendo yo un tipo que va manejando a su casa, a su pega en este minuto y dice, oye, pero ¿qué es esto y cómo me pega a mí? Sí, mira, bueno, yo justamente realicé un libro que trataba del tema de protección de datos personales y su impacto en materia laboral, que me atrevería a decir que es el primer impacto que tiene a nivel de una empresa, ¿no? Y desde ya, ¿qué ajuste uno tendría que realizar? El tema de los datos biométricos y registro de asistencia, ¿no? Hay muchas empresas que utilizan determinados software donde el registro de hora de ingreso y de salida es justamente con un dato biométrico. Estamos hablando de la huella dactilar o incluso el El rostro ojo. facial. Ahora la cara, sí. En China ponía el ojo y te abre las puertas. Exactamente. Y lo cierto es que con esta nueva ley, bueno, esto también complementado por una resolución exenta, se requiere el consentimiento del trabajador ¿Para qué? para poder registrar el horario de entrada y salida con un dato biométrico. Y si no tengo ese consentimiento, Me va a hacer que firme un papelito, un ex- libro. bueno, es a partir de un anexo de contrato del mismo contrato de trabajo. Y en caso que no lo firme, lo cierto es que no se podría registrar la asistencia por un dato biométrico. Y habría que volver a lo antiguo. Al libro de asistencia. Exactamente, o bien a la tarjeta. A la tarjeta. huella. No, tampoco la huella porque es biométrica. También es biométrica, Si claro. uno piensa, ¿no? Esa es una de las implicancias. Tal cual. Y hay un punto importante, que es que incluso si el trabajador lo autoriza en el contrato de trabajo, existe la posibilidad de revocar ese consentimiento. Ya tengo una pregunta. ¿Cuál es el riesgo de usar datos biométricos? Claro. Porque por algo te dan la alternativa de no firmar. O sea, tiene que haber algún riesgo implícito, porque si no es como... A ver, en la medida que se cumpla la legislación, o sea, que haya un consentimiento informado y con todos los requisitos que exige la resolución exenta y la ley, no hay riesgo. Ahora, Ya, pero ¿por qué? ¿Pero por qué tú tienes que establecer parámetros? ¿Cuál sería el riesgo de no establecerlos? ¿Existe algún riesgo tecnológico sí. respecto al uso de tus datos biométricos? Bueno, principalmente que el dato biométrico es único, o sea, permite identificar necesariamente lo que es la persona. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que esa base de datos, que es especialmente Sea valiosa, replicable. se venda, por ejemplo, ya. a algún tercero. Ese es principalmente el riesgo. No, pues ahí tienen toda tu información, hasta qué tipo de sangre. Bueno, claro. Sí, De hecho, sí. claro. Y después te mandan informaciones para los remedios, para los planes de salud, para todo, incluso tus gustos de compra. No es menor.
O sea, eso sí tiene sentido, ¿no? Y de hecho, ojo, a ver, esto no es un invento a la chilensis, por decirlo de algún modo. O sea, es algo que también el reglamento de la Unión Europea lo considera. O sea, los datos biométricos tienen una especial protección, atendido en el fondo que permite identificar de forma única a una persona y eventualmente lo podrían eventualmente vender a quién sabe qué. Oye, yo entendía, estamos conversando con Diego Lizama, socio director del estudio Lizama Abogados de la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. Yo entendía que el primer paso era el nombre, para que esta cuestión se empiece a implementar, era el nombramiento de una especie como de organismo técnico público, el Gran Consejo de Ancianos de la Protección de Datos Personales, que entiendo que ha fallado 2 veces en su nombramiento. ¿En qué va esta implementación y cuán probable es que se retrase realmente? Sí, mire, efectivamente acá lo que se debiese armar para implementar esta nueva ley es lo que se denomina la Agencia de Protección de Datos chilena, ¿no? Que es básicamente una réplica de la misma institucionalidad que está en la Unión Europea. Efectivamente estamos con los plazos al debe, ¿no? Y no se ha propuesto todavía formalmente quiénes pueden integrar esta agencia en particular. De ahí que todos los indicios sean que el 1 de diciembre quizá no tenemos agencia, que fue, ojo, lo que sucedió en Brasil. En Brasil Si también no tenemos agencia, no tenemos implementación al final, ¿o qué? o sea, que el principal ente que va a fiscalizar el cumplimiento de ley va a ser la agencia. Si no tenemos agencia, la ley va a quedar como una ley de papel, ¿no? Muy ¿Y por qué probablemente. no tenemos agencia todavía? Porque en definitiva no se han recomendado las personas en cuestión para poder conformar, ¿no?, a esta institución en particular. O sea, no es baja la probabilidad que esto no entre en vigencia este año plenamente. A ver, esto igual es política ficción, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que hay una probabilidad alta media de que la nueva ley 21.719 no comienza a regir el 1 de diciembre ante la presentación de un proyecto de ley. Pero espérate, pero para eso habría que derogar lo que ya existe. Habría que modificar. Porque, Postergarlo. exactamente, porque actualmente la nueva ley, Pero qué poco serio. ¿Para qué se hace todo un trabajo legislativo? Se aprueba para después no implementarlo no. Era broma. ¿Ah? Claro, lo encuentro poco serio. eso habría que consultarle probablemente a los parlamentarios de turno, ¿no? Pero efectivamente existe una legislación y actualmente, por lo menos de lo que me ha sucedido a mí como asesor, ¿no?, de diversas compañías, que las empresas están haciendo ajustes importantes pensando en qué va a aplicar. Claro, Y entonces le exiges a las empresas todo una adecuación respecto a la nueva ley, una ley que nunca va a regir. No sé, me parece que a lo menos hay que dar alguna explicación al respecto. habrá que preguntarle probablemente a los políticos de turno, Sí, ¿no? probablemente. Muy bien. Diego Lizama, socio director del estudio Lizama Abogados. Muchas gracias por estar el día de hoy con A nosotros. ustedes, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias. AFP Capital. Quienes buscan respaldo saben que lo inmenso se construye de a poco, porque tu ahorro no es solo dinero guardado, es tu capital. Cuando construyes bien tu futuro, el paisaje se ve alentador. AFP Capital, tu ahorro, tu capital. Nosotros vamos y volvemos. Bien, estamos de vuelta y tenemos en línea a don Carlos Martínez, el jefe de moneda extranjera en Nevasa. Don Carlos, ¿cómo está la cosa en los mercados este día miércoles? Buenos días. Hola, buen día. Mira, algo positivo, salió una noticia del Tesoro norteamericano que va a aumentar el tamaño de la recompra de bonos, lo que provocó que la tasa del bono de 10 años, que está en el 4,70, se esfuerce a 4,64, y eso tiene además al dólar perdiendo terreno, sobre todo contra el euro, que se está apreciando un 0,70. Y acá en la región lo mismo ocurre con el real, y nuestra moneda se aprecia un 1 y el 0,85% la nuestra. Así que una ayuda para Claro. el tipo de cambio que había estado muy arriba el día de ayer. Acá había estado operando en 9,18. Y las bolsas están en terreno negativo en Estados Unidos, levemente negativa, en torno a un 0,20, y el IPSA está a un 0,45 arriba. Excelente. Muchas gracias. Que tengan un gran Muchas día. gracias, hasta luego. Un abrazo. Que estés bien, adiós. Oye, nosotros nos vamos. Viene Visionarios, la historia de los fundadores de Instagram. Así que bueno. Oye, voy a hablar de Instagram en la tarde, que Listo. tengo que venir a la 1:30, porque hay un importante juicio en curso. Te lanzaste. Me voy a lanzar, les advierto para que estén atentos a la 1:30. Eso es. Nos vemos. Un Chao. abrazo.